¿Dónde andas, mi Clau? Aquí estoy, lista. Ya, ¿cómo estás? Estoy fuera de México. Vine a ver a mi hija que cumple años el viernes. Ah, Entonces, felicidades, le cantas la de Abre, Abre. sí, cumple Dos. 16 años. Entonces, bueno, a celebrarla y ya después de vuelta a la realidad de nuestro país. Pero bueno, pues aquí estamos, Y qué ¿no? realidad, ¿eh? Durísima. La verdad es que siento que estoy como en una pesadilla. Todo lo que habíamos dicho que iba a pasar y qué seguiría, etcétera, como que cada cosa se actualiza una tras otra, y uno se da cuenta que sigue siendo medio optimista a pesar de todas las resistencias y de la realidad que se va imponiendo una tras otra. Pues es que hay que, Eh, ¿qué más nos queda? El pues, optimismo. pues sí, no nos queda más que, pero ahora como que preguntarnos en esto de qué sigue, que creo que las respuestas están muy poco claras en términos de implementación, más allá de los plazos, ¿no? De los que ya se ha hablado, como que se publica la reforma judicial, obviamente con la tónica característica del sexenio, ¿no? En una edición vespertina del diario oficial, en un día donde tradicionalmente pues no pasa nada, ¿no? Como es un domingo, y más si se trata del domingo 15 de septiembre. Ahora sí todos lo esperábamos porque nos anunció en la mañanera que eso iba a ocurrir, pero digo, la verdad es que yo, evidentemente, desde que desperté el 15 estaba refrescando la página del diario oficial a ver a qué hora se publicaba, y bueno, sabemos que fue la vespertina a las 6 de la tarde. Había muchas interrogantes de las que se han hablado, muchas cuya respuesta no tienen y no vienen en los transitorios, como la más sencilla de ellas me parece que es si la Corte ahora solamente funciona en pleno, ¿no? El decreto entró en vigor el día de ayer, ¿no? Porque eso dice el primer transitorio, ¿no? En vigor el día siguiente de su publicación, pues la Corte en teoría pues nada más va a funcionar en pleno, entonces la Corte tendrá que decirnos qué van a hacer con la sala y con los asuntos de la sala, ¿no? Porque una cosa es como orgánicamente funcionas, pero ¿qué pasa con todos esos asuntos que se resuelven en todas las salas y que básicamente son, por ejemplo, pues, la totalidad o prácticamente la totalidad de los asuntos que tienen que ver con los juicios de amparo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un tema orgánico y pues que todo se sesione en pleno. Pero también está el tema de que la Corte se integrará a partir de este decreto, pues con solamente 9 ministros o ministras de la Suprema Corte, y al día de hoy hay 11 ministros en la Corte, ¿no? Entonces, he leído como que gente que dice, no, así no va a ser. No, bueno, es que lo que pasa es que eso no está previsto en el régimen transitorio. Es decir, fueron tan descuidados que hay cosas tan simples o tan sencillas que hubiéramos podido como aclarar, porque va de la mano con el otro transitorio que sí tuvieron a bien poner, donde la reforma judicial se deberá interpretar de manera literal, ¿no? Ajá, Entonces, sí, sí, si es sí. de manera literal, pues la Corte funciona en pleno, solamente con 9 ministros, y entonces pues no hay mucho espacio para ningún tipo de interpretación, con independencia de que tengamos que esperar hasta el proceso electoral judicial extraordinario a celebrarse el primer domingo de junio de 2025, en que las y los mexicanos elegiremos, bueno, pues a nuestros 9 ministros, entre muchos otros cargos jurisdiccionales, ¿no? Yo creo que eso es bien preocupante, ¿no? En términos de implementación, como qué va a seguir. También tenemos noticia y creo que pues es válido que las personas juzgadoras federales pues tomaron una determinación, ya lo anunciaron por sus canales oficiales en el sentido de que van a seguir pues obviamente en el paro, ¿no? Hay una declaratoria, digamos, de prórroga de la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales de todo el Poder Judicial, obviamente excluyendo la Suprema Corte, porque eso son determinaciones de la Corte, y lo mismo pasa para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, esto pues también nos pone en una situación muy complicada, porque justamente, digamos, el efecto de esta prórroga, con todos los fundamentos que están haciendo, pues es justamente para que este comité de diálogo que tiene la propia JUFED, ¿no? O la Dirección Nacional específicamente para poder defender al Poder Judicial y sobre todo a las personas juzgadoras, pues tienen muchas dudas en cuanto a la interpretación y los alcances. Y ya si nos vamos propiamente a qué es lo que sigue, según, si lo viéramos nada más en cómo lo establece el decreto, realmente el proceso jurisdiccional, perdón, el proceso electoral extraordinario ya está en curso. Dentro de estos 7 primeros días, es decir, desde el día de ayer y hasta el 23 de septiembre, lo que tiene que hacer el Consejo General del INE es reunirse, ¿no? Y establecer, digamos, las reglas por virtud de las cuales o a través de las cuales van a llevar a cabo este proceso electoral. Hasta el 16 de octubre más o menos, el Senado tendrá que cerrar
la convocatoria para que las personas que quieran participar en este proceso electoral participen, se van a integrar los comités de evaluación, digamos, todo esto al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, o en paralelo, hemos escuchado que se intentarán por las vías jurisdiccionales a la disposición de las y los gobernados, pues impugnar tanto los vicios de forma como pues estas posibles vulneraciones a derechos humanos contenidos también en tratados internacionales, pues por la, digamos, el fondo propiamente dicho o el contenido de la reforma, ¿no? Entonces, lamentablemente me parece que esta pues pesadilla en la que estamos inmersos va a seguir. Los embates, la confrontación, lamentablemente la polarización que genera, que no hay como un punto medio a partir del cual dialogar realmente, por lo menos no en este, así no se ha mostrado. Yo hago votos porque de aquí a 15 días que se dé propiamente el cambio de poder, podamos, digamos, reencauzar a lo mejor ciertas fuerzas para que se pueda dar un diálogo real sobre lo que sigue en términos de la implementación de la reforma, sobre todo en aras de pues, garantizar el acceso de las personas más vulnerables a la justicia, ¿no? Escuchaba esta mañana que pues se está preparando desde el equipo de la presidenta electa una reforma realmente que sí toque estos otros puntos que hemos dejado sobre la mesa, que no se abordan en esta reforma del Poder Judicial, y que sería una reforma integral al tema de las fiscalías y una reforma integral al tema de la Defensoría Pública, pero me parece que tendríamos que ser muy, muy cuidadosos en que se recomponga, digamos, este tejido que realmente forma este pilar importantísimo para la impartición de justicia, que son justamente nuestras personas juzgadoras, que en este momento pues han sido profundamente lastimadas, y no nada más por una cuestión como a veces de manera desdeñosa se dice que están defendiendo privilegios. Me parece que si constantemente le estás diciendo a una persona que lo que hace no sirve, que son corruptos, que solamente están cuidando a algunas personas, que tienen como que estos intereses perversos de privilegiar a los todopoderosos, pues realmente invisibilizan un importantísimo trabajo que se ha venido haciendo con mucha convicción. Yo me atrevo a decir que por la gran mayoría de estas personas juzgadoras, y no por una minoría que tal vez pues pueda incurrir o pueda tener estos tintes o estas características a las cuales se alude cuando se justifica una reforma que de un momento a otro pues los separa de su encargo, ¿no? Creo que sí tendríamos que hacernos cargo y ser muy responsables en el sentido de decir, no se vale decir que no estamos afectando los derechos de las personas trabajadoras, o que no estamos afectando la estabilidad del empleo, o que no estamos afectando los derechos o los futuros profesionales, cuando simple y sencillamente de un plumazo, es más, a partir de ayer que entró en vigor esta reforma, pues cerca de 1,700 funcionarios judiciales pues están despedidos. O sea, al final, si se van en el 2025 o se van en el 2027, lo cierto es que se van a ir. Y decir que no es cierto que se van porque puede que aparezcan en la lista y al final pueden resultar electos, pues me parece que es no tener por lo menos un respeto respecto a las personas en su forma pues honesta de vivir y en la profesión que eligieron, digamos, incluso para servir al pueblo de México, ¿no? A través de la impartición de justicia. Y bueno, pues habrá muchos cuestionamientos que me parece que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Si se puede impugnar a través de una acción de inconstitucionalidad o a través de una controversia o incluso a través del amparo, si la doctrina de la Corte ha dicho tal o cual cosa, y creo que si bien son debates bien interesantes desde la perspectiva a lo mejor teórica o académica, incluso jurídica, pues lo cierto es que el daño ya está hecho, ¿no? Incluso por el solo hecho de cuestionar la posibilidad de si se puede o no impugnar una reforma, si se dice que porque son jueces o parte, si se dice porque 8 ministros y ministras ya se pronunciaron en contra de la reforma, pero 3 ya se pronunciaron a favor, entonces las 11 personas estarían impedidas para valorar esto. Eso fue lo que oí eso fue lo que escuché que dijo Saldívar esta mañana, ¿no? Que estarían impedidos. Yo he leído que han dicho que estarían impedidos, y bueno, esto es tanto como valorar algo que históricamente, por lo menos en el constitucionalismo, que sea en la doctrina del constitucionalismo democrático y de las libertades y defensas de los derechos humanos, es tú no puedes dejar fuera de control ningún tipo de acto. Es decir, para dejar fuera de control un acto no podríamos estar hablando, digamos, del poder reformador de la Constitución, es decir, lo que acaba de suceder, sino tendríamos que estar hablando de la existencia de un nuevo poder constituyente.
Y se vale que digamos discursivamente que esto es una nueva constitución de facto, pero lo cierto es que no se ha dado un nuevo poder constituyente que sustituya y emita como resultado digamos un nuevo pacto, una nueva norma fundamental, una nueva constitución, como si sucedió en el 17, ¿no? Desde entonces no ha habido, y a lo local ha habido, por ejemplo en la Ciudad de México, pues nos dimos este nuevo pacto, ¿no? Esta asamblea constituyente en el 2016, pero realmente eso no pasó. Entonces, decir, oye, me parece que es inaceptable realmente pensar que existan estos actos que pueden quedar absolutamente fuera de control, con independencia de que aquí nosotros no hemos dicho ni lo estamos reduciendo al absurdo. O sea, no estamos hablando aquí ni de la incorporación de la pena de muerte, ni de los palos, ni de los azotes, ni de nada. Simple y sencillamente estamos hablando de que el poder que reside soberanamente en el pueblo se ejerce en 3 poderes de la Unión y que los 3 son igualmente importantes, ¿no? Tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial. Y pretender desaparecer de tajo al poder judicial, aunque podamos decir teóricamente que se va a democratizar por la elección popular, pues no podemos negar que estamos borrando de un plumazo por lo menos la carrera judicial, ¿no? Habíamos dicho muchas veces, si entráramos a una discusión pausada donde los jueces, digamos, de la alta corte, de la Suprema Corte, no nos representan, no representan a los intereses, vamos a cesar a todos en sus funciones, esa podría ser una conversación. Lamentablemente esa conversación no tuvo lugar de esa manera, ¿no? Yo no sé si quieren la cabeza de 1 o 2 personas o de las 11, pero al final del día, digamos, nada de lo que pudiéramos haber hecho o puesto sobre la mesa, porque eso ha quedado claro, ¿no? Ha quedado en evidencia. Nada de lo que hubieran podido venir a decir, si se hace una contrapropuesta, si no se hace, a ver, no tienen facultades, ¿no? Es como, ¿cómo puedes venir a decir que se han pronunciado en contra o incluso a favor de una reforma si los invitaron a participar un día en diálogo? Y entonces están participando en el diálogo con, en teoría, temas pues un poco para análisis de, oye, ¿qué opinas de la elección popular? ¿Qué opinas de la carrera? ¿No? O sea, entonces, si es un foro académico y te invitan a participar, entonces optas por participar y estás impedido, me parece cuestionable. Porque del otro lado también se les cuestiona. No quisieron participar. Sí, entonces tuvieron la oportunidad de ser escuchados y no quisieron ser escuchados. Entonces yo creo que el problema de todo esto, y yo así lo veo, es que si fuera cualquier otro tema, estaríamos diciendo, bueno, se va a dar un debate súper interesante en la Corte, vamos a ver de qué están hechos las y los ministros, vamos a ver la doctrina de Corte que se genere. El problema es que aquí está descalificado, digamos, a priori o desde de entrada, por el grueso, o por lo menos por una parte importante de la población, el quehacer de la Corte, porque se dice fácil, es que el pueblo ya decidió, el pueblo decidió el 2 de junio, la reforma va, porque fue todo lo que escuchamos. Y entonces, si ya no hay cabida a eso, a mí lo que realmente me preocupa es qué es lo que sigue. O sea, porque si la Corte hace su función, ¿no? Empieza a tomar y se hace cargo de, bueno, darle admisión y trámite a una acción de inconstitucionalidad. Eso es su función. Ya al final puedes analizar si tenían razón, si no tenían razón. O sea, esa es la función tradicional. Si lo hace y lo estamos descalificando desde antes, realmente qué es lo que sigue en términos de gobernabilidad. Me parece que estamos en una crisis constitucional que no habíamos visto ni siquiera en la reforma del 94 que tanto se ha citado, para decir, bueno, es que se cesaron a los 26 ministros, no tanto a los numerarios como a los supernumerarios, y ahí pues ahora sí que no hubo casi ni el agua va para decir, no, pero se respetaron algunas cosas, por lo menos que en términos de formas, y diría empezar a lo mejor inclusive por los haberes de retiro, no se metieron con el resto de la carrera judicial, al contrario, se trató de construir una carrera judicial que nos ha tomado pues los últimos 30 años. Y yo te lo he hecho muchas veces en este espacio, Adela, y a mí me preocupa muchísimo que esta reforma de la que estamos hablando y que ya entró en vigor, realmente no es una reforma, salvo por el diseño, digamos, de los 9 ministros y en alguna medida el Consejo de la Judicatura, que toque la reforma del 94. Realmente el fondo, lo que lastima, lo que modifica, es la reforma del 2021. Esta reforma que recientemente se aprobó, cuya iniciativa presentó o hizo suya el presidente López Obrador, y que con apoyo de la oposición pudo ser una reforma constitucional, precisamente que tenía como pilares el combate a la corrupción, al nepotismo, al hostigamiento sexual que había evidencia que se estaba dando dentro del Poder Judicial, y que se quisieron corregir esos rumbos
a través del fortalecimiento de dos instituciones, ¿no? y un pilar, ¿no? La institución que capacita a las personas juzgadoras, es decir, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Defensoría Pública, al mismo tiempo que fortalecer y apostarle a la carrera judicial para lograr tener mejores jueces, mejores magistrados y en última instancia un poder judicial independiente, autónomo y mucho más fortalecido para poderle hacerle frente a los retos que es impartir justicia en este país, sobre todo pues poder conciliar las violaciones sistemáticas que lamentablemente seguimos viendo en materia de derechos humanos, con desaparición forzada de personas, con violencia de género, violencia contra las infancias, las personas migrantes, por cuestiones de raza, ¿no? Entonces, todo esto requiere un poder judicial robusto, fuerte, capaz y profesional. Y esto, lamentablemente, es lo que estamos borrando. Se dijo incluso en esa reforma del 2021 que no era deseable hacer una reforma, digamos, meramente orgánica que tocara los órganos cúspide del Poder Judicial Federal, a saber, la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, porque ello debilitaría enormemente el Poder Judicial y vulneraría la independencia del Poder Judicial. Y a mí la interrogante que me queda es ¿qué pasó en estos 3 años? Que eso que se dijo con tanta vehemencia, que fundamentó esa reforma, pues hoy por hoy queda de lado por una pues aplastante mayoría que se negó a dialogar verdaderamente y a construir por lo menos un espacio donde se escucharan a las personas juzgadoras cuáles son los retos que tienen y evidentemente pues darle un espacio pues para aprender, para desaprender y para poder andar y corregir el camino, ¿no? Entonces, esto está por verse, ¿no? Digamos, estamos apenas empezando, pero hoy seguramente tendremos noticias. Sabemos que la Corte se iba a reunir y pues la gran paradoja es, por un lado, la descalifico, nada de lo que haga la Corte está bien, pero pues la Corte tendrá que emitir en teoría acuerdos o lineamientos para cosas tan simples como qué hacer con los asuntos que están en la primera y en la segunda sala, pues sí, e incluso claro, qué hacer con esas 2 personas que sobran, ¿no? Claro. Pues los retos son enormes. Pues sí. ¿Cómo suspira? Sí, son enormes los retos. Perdón, pues pero pues es disfruta martes, con tu hija, martes, mana, disfruta con tu hija. De verdad. Es lo que toca. Pues sí. Pues sí. Les mando un gran abrazo y nos igualmente, muchas gracias.